Buen día, ¿cómo andan? Hola, buen día. Bueno, cuéntenme por dónde quieren arrancar a ver. Chi cuadrado, perfecto. Ahí Sí, comparto entonces. sí, nosotros nos quedamos tipo en el parcial, como que no vimos los otros temas que siempre al final. Ah, empezamos por ahí entonces. Listo. Bueno, confirmen que pueden ver bien la pantalla. Bueno, empezamos entonces con chi cuadrado, ¿sí? El test de chi cuadrado también se lo llama análisis de datos categóricos. De hecho, el apunte aparece así, con ese nombre. El test este entonces de chi cuadrado se utiliza para comparar dos variables cualitativas entre sí. La palabra clave, digamos, que a mí me indica que utilizo un chi cuadrado es la palabra asociación o independencia. ¿Sí? O sea, el test de chi cuadrado se va a utilizar siempre que se diga que yo quiero ver si entre dos variables existe alguna asociación y si son dependientes o no. Em, Este ejemplo que muestra el apunte está relacionando la sensación de bienestar con la práctica deportiva. Por eso dice, contraste la hipótesis de independencia entre bienestar y práctica del deporte. Perfecto. Para las hipótesis acá vamos a utilizar ciertas palabras claves. Ahora se las voy a escribir en la pantalla. Las palabras claves, o sea, cada tipo test, digamos, tiene sus palabras claves. Por eso lo ideal es conocerlas, obviamente, para que de esta manera ustedes la puedan utilizar. La hipótesis nula, ¿qué es lo que va a sostener? La hipótesis nula lo que sostiene que no hay asociación entre tal cosa y tal cosa, ¿sí? Puede ser entre la sensación de bienestar y la práctica deportiva, o puede ser entre otras dos variables, ¿sí? Y que estas variables son independientes. Hay veces que aparecen ambas palabras, tipo que no hay asociación y que son independientes. Hay veces que solo aparece que no hay asociación, hay veces que solo aparece que son independientes, ¿sí? Si yo formulo una hipótesis, para mí lo ideal ponerlas las dos. Por ejemplo, según el ejemplo que estábamos viendo recién en pantalla, poner no hay asociación entre la práctica deportiva y la sensación de bienestar, ya que estas variables son independientes. Ahí estaría súper completa la hipótesis. Mientras que la hipótesis alternativa sostiene que hay asociación entre la sensación de bienestar y la práctica deportiva, ya que estas variables son dependientes o a veces utilizan otro sinónimo diciendo de que no son independientes. Entonces, se las escribo así para que ustedes conozcan qué palabras representa la nula y qué palabras representan a la alternativa, porque hay veces que se formula un juego de palabras con son dependientes o no son independientes, y es ahí por ahí donde uno se confunde. ¿Se entiende? Bueno, estas palabritas son las que ustedes tendrían que tener bien en claro de cuál tendría que tener las hipótesis nulas y cuál la hipótesis nula y cuál tendría que tener la hipótesis alternativa. Como segundo paso, voy a tener el valor de alfa. Recuerden que chi cuadrado no tiene esto de una o dos colas, ¿sí? Sino que su valor de alfa siempre se usa como me dan el dato. En este caso me estarían aclarando que el alfa es 0,01,
Pero recuerden que si a mí no me lo aclaran, puedo utilizar 0,05. Perfecto. El tercer paso ya es meternos a hacer lo que es resolución. Yo lo que tengo acá, 20, 25, 10 y 45 son frecuencias observadas, ¿sí? Esos datos se los llama frecuencias observadas. Yo lo que voy a tener que calcular es de cada una de estas frecuencias su esperada. Con esta formulita que está acá, pero yo se las voy a escribir más clara. O sea, yo tengo la frecuencia observada que es 20. Y voy a tener que calcular su esperada. ¿Cómo podría ser, o sea, esa misma fórmula, pero escrito de otras palabras por ahí más entendibles? Voy a hacer el total de la fila por total de columna sobre el total de todo. Ay, disculpa, no me perdí. La frecuencia observada está en el cuadro siempre, ¿no? Sí, las frecuencias observadas es 20, Sí. 25, 10 y 45. Son esas las frecuencias observadas. Los totales no. Ok, perfecto. Entonces yo voy a tener que sacar la esperada de 20, la esperada de 25, la esperada de 10 y la esperada de 45. De hecho, fíjense que acá abajo está resuelto. Recuerden que yo les dije que la esperada era el total de la fila, o sea, yo me paro en 20, el total de la fila es 45. Por el total de la columna, que es 30, dividido 100. Luego me paro en 25. El total de la fila es 45. Por el total de la columna, que es 70, sobre el total de todo, que es 100. Me paro en 10. El total de la fila es 55. Por el total de la columna, que es 30, sobre el total de todo, que es 100. Me paro en 45. El total de la fila sería 55 por total de columna 70 dividido 100. Y fíjense cómo de cada una de la observada calculé su esperada. De 20 es 13,5, de 25 es 31,5, de 10 16,5 y de 45 38,5. Una vez que calculé cada una de sus esperadas, yo ya puedo plantear la formulita de chi cuadrado, que es esa que está ahí, que yo se la voy a escribir de manera más clara. La fórmula de chi cuadrado es sumatoria, porque obviamente voy a tener, así como tuve 4 observadas, 4 esperadas, tengo 4 formulitas de chi cuadrado, porque la formulita de chi cuadrado dice, relaciona la observada menos esperada al cuadrado sobre la esperada. O sea, fíjense que acá de hecho está resuelto acá abajo. Agarro la observada, que era 20, menos su esperada, que era 13,5. Entonces 20 menos 13,5 al cuadrado sobre 13,5. Después agarra la otra frecuencia, que es la frecuencia observada 25 menos la esperada al cuadrado sobre la esperada. Después agarra la otra esperada con la observada, la otra esperada con la observada, y fíjense que hay 4 valores, por eso yo le puse sumatoria, porque esos 4 valores hay que sumarlos para llegar al valor del chi cuadrado práctico. Entonces, parto de 4 frecuencias observadas, que es mi dato. Calculo yo las 4 frecuencias esperadas o sea, cada una de las frecuencias. Y después hago las 4 fórmulas de chi cuadrado. Y de esa manera la sumatoria me quedaría 8,13, que sería mi valor de chi cuadrado. La suma de esas 4 fórmulas, ¿sí? Ese sería tipo el chi cuadrado práctico. Yo lo que tendría que averiguar es cuál es el crítico, que lo puedo averiguar de la tabla chi.
Para poder averiguarlo necesito grados de libertad y alfa. El alfa nos habían aclarado que era 0,01, perfecto. Y el grado de libertad lo saco yo. Número de filas -1 por número de columnas. ¿A qué se refiere? Se refiere a las filas y las columnas que me dan como dato. Fíjense que yo acá tengo 2 columnas y tengo 2 filas. Obviamente la fila de totales no tiene incumbencia, digamos. Entonces hago, por eso dice acá, 2 menos 1 por 2 menos 1. Y me da 1. Yo tendría que ir a la tabla de Che cuadrado con un grado de libertad y un alfa de 0,01. Si bien la tabla está ahí, se las voy a mostrar más grande. La tabla de Che cuadrado es re similar a la de T. ¿Por qué? Porque se entra por grados de libertad y por valor alfa, ¿sí? En este caso tengo un grado de libertad de 1 y tendría que fijarme el alfa 0,01. Recuerden que adelante del punto hay un 0, ¿sí? Entonces yo me fijo ahí donde me situé. No me voy a fijar acá, porque eso sería alfa 0,10. Alfa 0,01 es ese. Entonces, este sería mi valor del chi cuadrado crítico. Yo lo que tengo que hacer es fijarme, porque tengo que plantear la regla de decisión. Si el chi cuadrado práctico, o sea, el que yo saco en la fórmula, sí que fui haciendo las cuentas. Es un número más grande al chi cuadrado crítico. Lo que voy a hacer es rechazar hipótesis nula. Ahora, si el valor del chi cuadrado práctico, o sea, el que yo calculé en la fórmula, es un número menor al crítico, acepto hipótesis nula. 8,13 era el práctico y 6,63 era el crítico. Me está dando mayor el práctico al crítico. Voy a rechazar la nula. Entonces, ¿qué tendría que decir en la conclusión? Que la práctica deportiva y la sensación de bienestar están asociadas y que estas variables son dependientes. Si yo me fijo, fíjense que acá dice significado. En realidad esto sería más una conclusión, porque el chi cuadrado es un test. Dice que, bueno, la práctica deportiva y la sensación de bienestar están asociadas y que las variables no son independientes. Está correcta esa palabra, porque recuerden que yo les había dicho que en la alternativa yo podía poner que las variables son dependientes o que las variables no son independientes. Pero bueno, por eso les di las dos opciones, para que ustedes sepan que se pueden utilizar, ¿sí? Porque hay veces que usan esto. Hasta acá llegamos con chi cuadrado. Si alguien tiene alguna duda me la puede preguntar y si no, podríamos avanzar con lo que es regresión y correlación. Sí, por mí está bien. ¿Cuántos temas son para el final? Es este tema, regresión y correlación, que es un tema, y medidas de asociación, Ah, que bueno. es otro tema más. Bueno, entonces avanzamos con regresión y correlación. Ahí en el apunte de chi cuadrado, abajo del todo, hay unos ejercicios, unos que están resueltos y otros que están sin resolver, que ustedes de última los pueden hacer a todos esos como ejercitación. Bueno, ahora lo que vamos a ver es el tema de regresión y correlación, ¿sí? Es un solo tema que se llama así. ¿Por qué se llama así? Porque yo tengo que averiguar cuál es mi coeficiente de regresión para que con este dato sepa qué tipo de correlación tienen las variables que se están relacionando. Hay dos tipos de regresión, ¿sí? Está la regresión lineal simple. Hay dos tipos de regresión. Está la regresión lineal simple y la regresión lineal múltiple, ¿sí? En sí, la que se ve más en bioestadística últimamente es la regresión lineal simple. La múltiple no la están mencionando mucho, ni mucho menos la están evaluando. La evaluaban antes, tipo allá por el 2020,
donde estábamos en pandemia y se resolvía todo tipo de choice. Ahí en ese momento la evaluaban, pero ahora no. Bueno, la que están evaluando es la regresión lineal simple, pero yo se las comento para que ustedes sepan cuál es la diferencia entre estas dos, ¿sí? La regresión lineal simple, que es la que vamos a ver, relaciona dos variables. Una variable independiente o conocida como X con una variable dependiente conocida como Y. En cambio, la regresión lineal múltiple relaciona una variable dependiente con muchas independientes. O sea que voy a tener x1, x2, x3. Un ejemplo que había de esto era, por ejemplo, que relacionaba el peso, que era la variable dependiente, con circunferencia de cintura, que era independiente, tipo x1, circunferencia de muslo x2, circunferencia de brazo x3, circunferencia de gemelo x4, ¿sí? Como que relacionaba el peso con diferentes circunferencias y todas esas eran las independientes. Perfecto. El primer paso sería el planteo de las hipótesis. Últimamente, en los finales, hace ya varias fechas, no toman planteo de hipótesis, pero deberíamos eh, conocerlas igual por las dudas. ¿Qué es lo que va a decir las hipótesis? La hipótesis nula va a decir que no existe correlación lineal significativa entre tal variable y tal otra. Y la hipótesis alternativa va a decir que existe correlación lineal significativa entre tal variable y tal otra. Perfecto. Como segundo paso, acá en este test no hablamos de alfa, o sea, no tenemos un alfa que fijarnos, porque en realidad nosotros no tenemos una tabla, o sea, la única tabla que vamos a tener es esta que ven en pantalla. Por eso, en un segundo paso, nos preocupamos por averiguar cuál es mi valor de regresión. Hay dos tipos de manera de evaluarlo a esto, ¿sí? Una manera de evaluarlo es que te den el valor ya de R en tu ejercicio y te hagan hacer algo más bien interpretativo, ¿sí? Tipo alguna conclusión en base a ese valor. Y otra manera de evaluarlo es que no te den los datos, tipo no te den el R ya hecho y que vos lo tengas que calcular. Obviamente que el ejercicio que lleva mucho más trabajo es el que vos tenés que calcular, ¿sí? Según mis estadísticas, como vienen tomando, para mí en este final de julio van a tomar un ejercicio más a desarrollar de este tema, porque vienen evaluando muy interpretativo hace varias fechas ya. Y julio es una fecha que suelen cambiar los finales, tipo como que cambian lo que es la manera de evaluar. Sí, los temas son los mismos, pero por ahí te los evalúan de otra forma. Yo estimo que para mí en esta fecha van a tomarlo más a desarrollar. Ustedes obviamente abarcan de las dos maneras, pero practiquen muy bien lo que sería eh, cómo se hace. Ahí se los muestro igual. Yo igual me guío de la hojita de fórmulas. A ver si abrí la hojita de fórmulas. Sí. Yo me tengo que guiar con la hoja de fórmulas, ¿sí? Perfecto. Me van a dar una tabla como esta, que se ve en pantalla, donde obviamente que o yo tengo que reconocer o ellos me dicen cuál es la X y cuál es la Y. Acá dice peso y tensión arterial, tipo ejemplo, ¿sí? No es que siempre va a aparecer eso. Ustedes tienen que poner donde vaya la X la variable que consideren que es la independiente y donde vaya la Y es la variable que consideren que es dependiente. Perfecto. Generalmente todos los valores de adentro se los suelen dar como dato, lo que no les dan es tipo los casilleros de arriba. Y las sumatorias, o sea, los círculos rojo, amarillo y azul son los más importantes. Son valores muy importantes a los cuales ustedes tienen que llegar porque son esos valores los que se meten en la formulita de R, ¿sí? ¿Cómo sería un ejemplo de esto? Se los muestro para que me entiendan un poco más. A ver, final de julio, tiene que ser o junio, a ver, ya les busco
así, acá. Perfecto. Bueno, miren, punto 5. Dice que se buscó evaluar la relación entre la edad en años y la densidad mineral ósea de un grupo de mujeres que asisten al consultorio. Se obtuvieron los siguientes resultados. Complete la tabla. Fíjense qué tipo. Punto 1 es completar la tabla. Ya, desde un principio. Después calcular R cuadrado. Perfecto. Lo vamos a ir viendo. ¿Qué es completar la tabla? Es poner cuál es la variable que va en X y cuál es la variable que va en Y. En este caso, pusieron peso y tensión arterial porque se guiaron de la hoja de fórmulas, pero en realidad no siempre va a ser así. Yo lo tengo que adaptar a mi ejercicio. En este caso, la edad en años sería X y la densidad mineral ósea sería Y. ¿Cómo me doy cuenta? Fíjense por los datos. Fíjense que 40, 35, 50, 48 pueden ser edades. En cambio, 1.1, 1.3, 0,9 no pueden ser edades. Fíjense la manera en que está medido. La edad en años, su categorización, o sea, la categorización de esta variable está en años. Entonces, son números enteros. En cambio, la densidad mineral ósea está en gramos por centímetros cúbicos, o sea, son números con coma. Y de esta manera yo deduzco que donde va X tendría que poner edad y donde va Y en esos puntitos suspensivos tendría que poner densidad mineral ósea. Obviamente que esto está mal. Bueno, ¿sí? ¿Alguna duda? Después eso que es X menos la media, supongo, y menos la Y media, eso sí sería igual a la tabla, ¿no? Claro, es eso en realidad lo que ustedes tienen que completar mirando la tabla, porque fíjense que los resultados del centro, que son todas las cuentas que les llevan un montón de tiempo, no se los hacen hacer a ustedes, simplemente se los ponen como dato, pero lo que sí les hacen hacer es que completen la tabla la parte de arriba más que nada, ¿sí? La parte de la sumatoria, ¿sí? Que esos tres valores que están ahí de esas tres sumatorias son los círculos rojo, amarillo y azul. Perfecto. O sea, básicamente poner las variables y completar las sumatorias, eso sería si nos dan la Sí. tabla. Exactamente. Obviamente que hacen la suma de la columna, ¿sí? ¿Por qué? Porque fíjense que la formulita de R es esta que está acá. Que son tantas letras que parece que no sabes ni lo que te están preguntando. Para mí, lo más fácil es que se manejen con los colores de los círculos. ¿Por qué? El círculo rojo es el numerador y el denominador es la raíz del azul por amarillo. Si ustedes se fijan, el círculo rojo es X menos media de X por Y menos media de Y. Fíjense que es el rojo. Y el denominador, fíjense que es raíz de X menos media al cuadrado, que sería el azul por el amarillo. Si se hacen mucho bolonqui con los símbolos así, tipo se ponen la fórmula y saben que es rojo dividido raíz de azul por amarillo. Y listo. Que en este ejemplo que estamos viendo, hicieron R igual el rojo, que es menos 17,84, sobre la raíz del azul, que es 562,1, por el amarillo, que es 0,696. Y eso te da un R de menos 0,90. Una vez que yo tengo este valor, puedo generar una interpretación que de hecho me la piden. Fíjese en el enunciado, dice calcule R y R cuadrado e interprete. Perfecto, vamos por el R primero, que es el coeficiente de regresión. Al calcularlo me dio menos 0,90. ¿Qué hago con este dato? Yo tengo que estar en el apunte donde el menos 0,90 me tengo que fijar donde me cae. Fíjense que el menos 0,90 me caería por acá. O sea que yo estoy teniendo una correlación negativa de alta intensidad. ¿Qué es lo que sucede? Yo tengo el valor R. Puede que me lo den como dato, puede que yo lo tenga que generar, ¿sí? Lo que ustedes tienen que saber es que van a tener un signo que puede ser positivo o negativo y un valor que va a ser comprendido entre 0 y 1. ¿Por qué les digo esto? Porque no vaya a ser que ustedes se equivoquen en la sumatoria porque de repente vieron mal o por lo que fuese y les dan 1,5 el R y de repente ustedes creen que está bien. No. Recuerden que siempre les tienen que dar entre 0 y 1. ¿Sí? Si les da 1, algo están haciendo mal. Revén la sumatoria y listo.
¿Qué significa cada cosa? Bueno, el símbolo. ¿Qué significa? El símbolo es el sentido de la correlación de mis variables. Si a mí me da un R positivo, me indica que el sentido de la correlación de las variables es directamente proporcional. Significa que aumenta X y aumenta Y, o disminuye X, disminuye Y, o sea, son proporcionales, ¿sí? Si a mí me da, o sea, yo calculo y me da un R negativo, lo que me indicaría es que el sentido de la correlación de variables es indirectamente proporcional. ¿Qué significa eso? Que si aumenta X va a disminuir Y, o viceversa, ¿sí? Perfecto. Eso es como un dato que está bueno saberlo, por qué da positivo, por qué da negativo, ¿sí? Con respecto al símbolo. Con respecto al número, lo que me va a estar indicando es la intensidad de la correlación que yo estoy teniendo. ¿Por qué? Porque fíjense que acá, si me dan entre 0 y 0,1 es correlación negativa o positiva, ¿sí? Recuerden que el signo puede ser positivo o negativo. Lo que me da la intensidad es el valor en sí. O sea, entre 0 y 0,1, muy baja intensidad. 0,1 a 0,3, baja intensidad. 0,3 a 0,7, mediana intensidad. Y después la alta intensidad y perfecta, ¿sí? Esta tablita generalmente no la tenemos como dato porque en la hoja de fórmulas no aparece. Lo ideal por ahí es acordarse, pero en realidad fíjense que se tienen que acordar de un solo rango, porque si es positivo o si es negativo es lo mismo. O sea, lo único que cambia es que si es positivo van a decir que la correlación es positiva y si es negativo van a decir que la correlación es negativa. Pero la intensidad la dan los números, entonces es lo mismo. Bueno, en este caso había dado menos 0,90 en este ejemplo final que yo les estoy mostrando. ¿Cuál sería mi interpretación? Yo ahí pondría el valor y pondría ahí abajo la correlación entre la edad en años y la densidad mineral ósea es negativa de alta intensidad. Yo por las dudas lo respondería así bien completo, ¿sí? Perfecto. Eso es cómo se saca el coeficiente de regresión. Practíquenlo por las dudas. Una vez que saqué el coeficiente de regresión, fíjense que arriba me decía que tenía que calcular R cuadrado. El R cuadrado es lo que se conoce como coeficiente de determinación y se saca elevando al cuadrado el R. O sea, yo este menos 0,90 lo debería elevar al cuadrado y ahí me va a dar 0,8135, que sería mi coeficiente de determinación. Pero ¿cómo escribo una interpretación de este R cuadrado? Lo tendría que expresar en porcentaje hablando de que existe entre la edad en años y la densidad mineral ósea un 81% de significancia. O también se lo puede llamar un 81% de variabilidad. Básicamente, ¿qué es lo que quiere decir esto? Es como el porcentaje en el cual varía la variable dependiente sobre la independiente. Una cosa así. Pero en su interpretación yo lo expreso en porcentaje y pongo que ese porcentaje es el que existe de significación o de variabilidad entre ponerle la edad en años y la densidad mineral ósea. Perfecto, fíjense que ya eso vale 2 puntos. Completar la tabla vale 1, calcular el coeficiente de regresión y determinación vale 2 puntos. Ahí ya tengo 3. Y esto es, dentro de todo, no es tan complejo, entonces ya sumo puntos de manera más rápida, digamos. Perfecto, abajo siguen las preguntas. Miren, este ejercicio de regresión en el final puede valer hasta 6 puntos, porque les preguntan tantas cosas del tema que por eso suele tener alto puntaje. O sea que si ustedes pueden entenderlo y resolverlo de una forma correcta,
Ahí tienen asegurado ya varios puntos. Fíjense que el punto A, seguimos en el mismo, ¿sí? Dice, ¿es significativa la relación entre las variables? ¿Qué pasa cuando a mí me preguntan si es significativa la relación entre las variables? Bueno, en mi ejemplo, acá, que resolvió esta persona, no respondieron esto, ¿sí? Cuando a mí me preguntan si es significativa la relación entre variables, yo tengo que responder esto. Fíjense que acá estoy en la hojita de fórmulas, la parte de regresión, ¿sí? Fíjense que al lado de la R aparece significación. Esta fórmula es la que se utiliza para sacar si es significativa la relación de variables. En lo que es junio, julio, por ahí, en esos meses del año pasado, la profe ponía esta pregunta: ¿es significativa la relación entre variables? Ya después, como empezó a detectar que los alumnos no se daban cuenta de qué era lo que estaba preguntando, en modelos siguientes, si ustedes después se fijan, aparece entre paréntesis testee. Que aparezca entre paréntesis testee, lo que le está indicando es que van a tener que hacer esta fórmula, generar una regla de decisión y ahí generan una conclusión, como quien diría, ¿sí? O sea, ¿cómo sería esta fórmula? Esta fórmula, que es lo que pregunta, es la significación. Yo voy a tener, bueno, estaría relacionando con T. No sé por qué aparece T, porque podría haber aparecido cualquier otro, digamos, análisis de datos, digamos, pero bueno, lo relaciona con T. Es valor absoluto de R, que es X por Y. Valor absoluto, recuerden que esto es matemáticas, es el número en positivo, ¿sí? Sobre la raíz de 1 menos el R cuadrado que a mí me dio, de I de X de Y, porque obviamente que lo que yo estoy haciendo es una regresión de X e Y porque relaciono la variable independiente con la dependiente. Sobre N menos 2. En este ejemplo, si hubiéramos querido hacerlo, fíjense que nosotros teníamos el R, que es 0,90, lo ponemos en positivo, porque no va en negativo, es valor absoluto, 0,90 dividido, abro la raíz de 1 menos lo que me había dado el R cuadrado, que era 0,81, sobre el N menos 2, que en este caso, si ustedes se fijan, acá me dice que tengo 10 personas. Entonces 10 menos 2. Y ahí sacaría T. Una vez que saco T, ¿qué haría? Fíjense que ahí abajo dice interpretación, o sea, les está indicando de con qué tendrían que relacionarlo. Una vez que yo saco ese valor de T, lo tengo que relacionar con el T de la tabla, que para entrar con el T de la tabla yo voy a necesitar el alfa, que como acá en regresión no mencionan alfa, trabajamos con alfa 0,05, y me tengo que situar en el n-2. N-2 sería tipo mi grado de libertad, o sea, sería 10 menos 2, me quedaría 8. Entonces yo tendría que ir a la tabla T con 8 grados de libertad y el alfa 0,05. 1,860 sería el valor de cómo sería de T crítico, como quien diría así. Y el T práctico que me daba este ejercicio era 2,29, creo. Si no me equivoco, sí. Bueno, entonces, ¿qué hago? Si la regla de decisión es igual a la cuando usábamos en los otros test. O sea, si el valor de T que yo calculé en la fórmula es un valor mayor a 1,86, o sea, el que saqué de la tabla, rechazo la nula, y si es menor, acepto. ¿Y qué significaría aceptar o rechazar la nula? Lo que No, significa que, perdón, si T sí, práctico es mayor a... al T crítico, o sea, ¿viste al Ah, T que saqué de la tabla, 1,86? sí, sí. Si es mayor, sería que yo hablo de rechazar la hipótesis nula. Y si es menor, aceptarla. Pero, ¿qué sería? Porque acá no me está preguntando si se acepta o se rechaza, me está preguntando si es significativa la relación o no. Recuerden que si yo rechazo hipótesis nula, lo que estaría diciendo es que es significativa
la relación entre las variables. Y si yo acepto la hipótesis nula, estaría hablando de que no es significativa la relación entre las variables. ¿Sí? Por eso, para saber si es significativa o no, lo que voy a hacer es comparar los valores. Si el valor práctico es mayor al crítico, es significativa la relación entre las variables, y si el valor práctico es menor al valor crítico, no es significativa la relación entre las variables. Bueno, y se usa esa tabla de T porque fíjense que en la fórmula aparece T, por eso, la fórmula de significación. Bueno, ese es uno de los puntos que me preguntan. Eso ya vale 2 puntos. Que bueno, acá no lo hicieron, ¿sí? Pero pedían eso. El punto B O sea, dice perdón, no habría que sí. ponerse rechazo, sino directamente es significativa la relación entre las variables. Claro, eso Si acepto sería ese lo rechazo de la ideal, que en hipótesis nula. realidad Listo. sería como apuntar a lo que te preguntan, digamos. Claro, bien. Si quisieras poner esto de que la relación entre tal variable y tal variable es significativa, y en alguna parte, o sea, poner, por ejemplo, o primero puedes poner que el valor del T práctico es mayor al T crítico, por eso se rechaza la hipótesis nula. Y abajo pongo, conclusión, poner. La relación entre la edad en años y la densidad mineral ósea es significativa. Si quisieras poner Bien, tipo bien. algo así, se puede. Bueno, fíjense que el punto B es calcule la función lineal correspondiente. La función lineal es esta que está acá, que es y igual a más b por x, donde a y b son constantes, que pueden dármelas como dato o no. X es la independiente, y es la dependiente. En los ejercicios que son tipo a desarrollar, como el que les mostré recién, suelen pretender que ustedes resuelvan cuál es la función lineal. En los ejercicios tipo interpretativos, donde ya el valor R se los dan como dato y buscan un análisis de ese valor, les suelen dar esto ya resuelto y van por un lado más interpretativo, ¿sí? Tipo hay 2 orientaciones de lo que sería este tema encarado en el final. Este modelo que nosotros estábamos viendo es un modelo más a desarrollar, por eso les piden que establezcan la función lineal. ¿Qué es esto? Es calcular A y B con las formulitas correspondientes, sacando los datos de la tabla de arriba. Fíjense que B es todo esto que se ve que parece que es un quilombo, pero en realidad es lo mismo de hoy. Es el círculo rojo sobre el círculo azul. Fíjense. Entonces, para sacar B, hago círculo rojo dividido círculo azul. Una vez que yo obtengo B, voy a aplicar la fórmula de A. La fórmula de A es esa que están ahí superpuestas, que en realidad debería estar más abajo, pero bueno. A es la media de I. ¿De dónde la saco? De la tabla misma. Fíjense que ahí dice media de I. Menos lo que me dio en B, que por eso les digo que primero se saca B y después se saca el resto, por la media de X. Ahí yo obtendría A. Eso, bueno, lo hicieron acá, por ejemplo, que en realidad sería el punto B. O sea que calcular la función lineal va a ser calcular el valor de A y el valor de B, y establecer eso que está recuadrado ahí. Igual 2,44 menos 0,03 por X. Eso es la función lineal. Punto. ¿Qué es lo que pregunta la siguiente? Que es el C. Dice, viene un paciente al consultorio con una edad de 55 años. ¿Cuál es su densidad mineral ósea? Recuerde que
edad en años era X y densidad mineral ósea era Y. Entonces acá lo que les están pidiendo es, donde está la X, reemplazarlo por 55 años. Y hago todo el cálculo. Obviamente que lo primero que hago es la multiplicación y después hago la resta. Y ahí Perdón, obtengo no el me valor. mareé. ¿Cómo se saca el C? En C me están preguntando que quieren saber cuál es la densidad mineral ósea, o sea, cuál es el valor de I para una edad de 55 años. O sea que lo que te están dando es el dato de X, que es la edad en años, y lo que quieren que vos averigües es I, la densidad mineral ósea. Por eso vas a agarrar tu función lineal y donde dice X vas a reemplazar por 55, porque acuérdate que X, la variable X, era la independiente, que es edad en años en este ejercicio. Y la Y, que es la variable dependiente, era la densidad mineral ósea. Pero a mí me están diciendo que quiere despejar la densidad mineral ósea, o sea, quiere despejar Y. Por eso, donde aparece la X, yo la reemplazo por 55 y despejo cuál valor sería I. No sé si ahí por ahí voy mejor. Claro, sí, entonces yo saco A, como el anterior, saco B, A más B En por realidad 55. no los debería sacar porque ya los saqué en el punto anterior. Claro, Solo ok, tengo esos datos ya. ok. Porque si ustedes se fijan, va tipo por puntos. Fíjense que en el punto B primero te hacen sacar la función lineal, que es que vos averigües A, cuál es B. Ya está. En el siguiente punto te hacen reemplazar o X o Y por un dato y despejar. Entonces, estás usando los datos del anterior, porque estás usando el dato de la A y de B, y también esto que genera que si vos te equivocaste, arrastres el error. Y en el punto C, o sea, en el último punto, fíjate que estás usando los datos que obtuviste en un ejercicio anterior, o sea, en el punto anterior. Porque no es que tenés que volver a sacar A y B, no, el A y el B son constantes, son fijas. Una vez que yo los saco, una vez que establezco lo que es la función lineal, ya solo después reemplazo X o Y y ya está. No sé si ahí se entendió. Sí, sí, buenísimo. Y ahí yo por ahí respondería un poquito más completo, porque dice un paciente de 55 años tendrá de 0, densidad mineral ósea 0,79. Está bien, pero por ahí ponerlo. Esto de que un paciente de 55 años tiene una densidad mineral ósea de 0,79, yo pondría también lo que son las unidades, ¿sí? O sea, mientras ustedes traten de elaborar las respuestas lo más completo posible, es mucho mejor. Fíjense cómo tenemos 2, 4, 5, 6, 7, 8 puntos. Chicos, 8 puntos vale este ejercicio. Está bien que es largo, ¿sí? Pero fija, o sea, si vos tenés una, digamos, ejercitación que ya venís así como re ejercitado y lo haces este ejercicio, que lo haces bien, tenés 8 puntos asegurados. Ahora, si venís medio flojo con el tema de la ejercitación, no sé qué, fíjate que cuando vos haces la tabla, ahí ya puedes arrastrar un error que arrastra todos esos 8 puntos y nada, los perdés, como quien diría. Fíjense en la importancia de una buena ejercitación, de estar atentos, de tratar de que no se escape ningún detalle, como quien diría, porque la realidad es que desde partís de un punto en el cual todos esos ejercicios, o sea, tipo todos los ítems, salen de los datos del primero, o sea, son 8 puntos que dependen de cómo uno va avanzando también. Bueno, esta es la manera en cual les toman, que yo les dije que había dos maneras, ¿sí? Esta es la manera tipo a desarrollar, como quien diría, o más práctica. Yo ahora les quiero mostrar la manera interpretativa para que vean la diferencia, ¿sí? A ver, el conocimiento que ustedes tienen que aplicar es el mismo. La única diferencia es que en uno hacen un montonazo de cuentas y en el otro solo miran datos, ¿sí? Bueno, también hacen cuentas porque no es que es solo mirar y nada más. En la parte del cuadrito, cuando hay que completar, solamente es sumar los valores, ¿no?
el Sí, círculo rojo. Ah. sí, es realizar la sumatoria. Acá. Perfecto. El punto 5 es un ejercicio de regresión y correlación, pero de manera interpretativa. ¿Por qué? Fíjense que acá no les dan una tabla, primero y principal, para completar, ¿sí? Lo que le están dando es el gráfico de dispersión, donde ustedes tienen que saber analizar el gráfico, porque si no saben analizar el gráfico, también los traba en el punto. Dice que se evalúa la relación entre el IMS y el colesterol LDL. Se obtuvieron los siguientes resultados. Responda. Punto A. ¿Cómo describiría la imagen? Describir. Todo lo que sea descripción es lo que nosotros vemos. O sea que este punto es específicamente de una lectura del gráfico. Ya después, fíjense que el punto B ¿es significativa la relación entre las variables T? Ya acá empieza tipo más lo práctico, o sea, lo que quiere es que saquen el T y todo eso. Bueno, presten atención que acá tenemos el gráfico de dispersión, tenemos como la leyenda, como quien diría, donde tengo la función lineal arriba, el valor de R abajo, me dan el valor P y me dan el número de personas. Perfecto. Pero como hice descripción de la imagen, yo tengo que analizar lo que ve. ¿Cómo se lee un gráfico de dispersión? Bueno, lo primero que yo pondría, que para mí es un dato que en sí queda más completo a la hora de responder la pregunta, ¿sí? Que, por ejemplo, el BMI o el IMC es la variable independiente, porque fíjense que está en el eje horizontal del gráfico. Y el colesterol LDL es la variable dependiente. O sea, yo empezaría hablando de esto. Que en la imagen se puede escribir cómo se va a relacionar la variable independiente, que es BMI, con la dependiente, que es colesterol LDL. Y esta relación es la que surge de la línea recta con los puntitos, ¿sí? Cuanto estén estos puntos más cercanos a la línea recta o sobre la línea recta, significa que yo tengo mejor correlación de variables. Y cuando los puntos se vayan alejando de la línea recta, significa que yo tengo menos correlación de variables. O sea, ¿qué sería? Cuando los puntos están más cercanos a la línea, la intensidad de la correlación se hace cada vez mayor, o sea, es más perfecta. Y cuando los puntos se alejan más a la línea, se hace cada vez menos intensa. O sea que sin mirar el R, yo acá, analizando los puntos, podría decir que existe una correlación entre las variables, pero que estimo que es de una intensidad baja, debido a que hay algunos puntos sobre la línea recta o cercanos a la misma, y hay algunos puntos alejados. Y fíjense cómo yo estoy hablando solo de la descripción de lo que veo en el gráfico. Yo no me fijé en el R. Obviamente que si me fijo en el R, puedo establecer más exactamente. Pero como habla de describir, yo creo que apunta más a un lado en el que yo pueda analizar los puntitos, si están cercanos, si están alejados o qué es lo que pasa. No sé si me expliqué con esto. Sí, sí. ¿Y con el R cómo sería comparar el práctico con el crítico? No, en realidad lo que pretenden acá es que vos establezcas que estimas que hay una correlación de variables en la cual, o sea, existe correlación, pero con baja intensidad, debido a que hay ciertos puntos sobre la línea y ciertos que no. Existir correlación existe, porque si no, no habría algunos puntos sobre la línea, estarían directamente todos dispersos, todos alejados de la línea recta, ¿sí? El R te lo están dando como dato para el punto siguiente. No te olvides que el punto B te pregunta si es significativa la relación de las variables. Y recuerden que para poder establecer esto, yo voy a la hojita de fórmulas y tengo que calcular el T, que es valor absoluto de R, ahí necesito el dato, sobre la raíz de 1 menos el R cuadrado, ahí también necesito el dato, porque para tener el R cuadrado, o sea, para elevar al cuadrado el R, tengo que tener el R como dato, si no, no lo puedo sacar, sobre el N menos 2. ¿Se entiende?
Sí, sí. O sea, el R lo voy a necesitar sí o sí para la significación. Aparte, fíjense que me aclara entre paréntesis teste. O sea, quiere que yo le ponga la fórmula, todo. Por eso me estarían dando el R ahí. Y fíjense que en sí las preguntas siguientes evalúan medio lo mismo que la anterior, o sea, tipo el otro modelo. Bueno, esto de testé, fíjense que se hace igual en los dos modelos. ¿Cuál es la diferencia acá? Que directamente me fijo el valor de R ahí, ¿no? El punto C dice que viene un paciente con un IMC de 31. Acá no me hacen que yo establezca la función lineal porque me la están dando como dato. Al dármela como dato no la puedo establecer porque ya me la dan, ¿sí? Pero fíjense que me la dan al revés para confundirme. ¿Por qué? Porque recuerden que la función lineal es y igual a más b por x. Y acá me están dando y igual b por x más a. Recuerden esto. Detalle, ¿no? Pero no importa. Es algo que suma. Siempre lo que está multiplicando a la x es la constante b. Me lo dan al revés para que yo me confunda, obviamente. Y ahí fíjense que me dan directamente un valor de IMC, o sea, un BMI, digamos, un valor de X, porque recuerden que acá el BMI aparece abajo en el eje horizontal del gráfico, indicándome que es la variable X, que es la variable independiente. Entonces, este dato que me dan 31 es el que yo tengo que multiplicar por esa X y establecer Y en el punto C. Y en el punto D me dice que si el paciente pesa 26, ¿cuál será su concentración de colesterol LDL? O sea que multiplico el X de vuelta por el 26. O sea, ¿qué voy a hacer? Tanto en el punto C como el punto D, voy a reemplazar esa X por 26 y por 31. No sé si me expliqué. Sí, no, gracias. Y una consulta, ese que dice P es igual, ¿para qué es eso? En realidad el P estaría diciendo como que es, el P me estaría indicando que es significativa la relación entre las variables, porque fíjense que me dice que el P es menor a 0,05. Recuerden que cuando yo tenía un valor P menor al alfa, rechazaba la nula, o sea, como que hablaba de que existen diferencias o hay una significación. Y cuando el valor P es mayor al alfa, no hay significación. O sea, ahí me estaría como tipo indicando o me estaría confirmando, digamos, que hay una significación, pero yo no me puedo agarrar de eso para responder el B porque como me dice testé, me parece que ahí lo ideal sería hacer toda la formulita de T, fijarte si es mayor al crítico y todo, que obviamente te va a dar mayor, porque ya ahí el valor P te está diciendo que es menor a 0,05. Perfecto, o sea, cuando P es menor al alfa, se rechaza la nula y hay significación. Exactamente, Ah, sería eso, básicamente. Pero bueno, como me dice testé, yo estimo que ahí pretende que vos le hagas la formulita de T y todo eso. Pero bueno, si vos sabés analizar esto, ya estás sabiendo de antemano que el valor de T cuando lo calcules te va a dar mayor al de la tabla. Y si no te da mayor al de la tabla, hay que rever la fórmula para ver si hiciste por ahí algún cálculo mal. O sea, fíjense cómo teniendo ciertos conocimientos también puedo como darme cuenta de mi propio error. buenísimo. Bueno, no sé si de esto tienen alguna duda, si se entendió. Es un tema medio intenso porque obviamente te preguntan varias cosas, pero fíjense que también vale sus puntos. En este ejemplo, vale 2, 4, 5, bueno, 6 puntos en este modelo de final. Pero en el anterior valía 8, o sea, es como un ejercicio que hay que asegurárselo sí o sí. Así que si no tienen ninguna duda, daríamos por finalizada la clase. Y si no, me pueden preguntar. Sí.
Claro, sí. Sí, sí. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Ay, perdón, con eso que preguntó la UTI. Sería, yo saco las medias de cada uno, sumo todo. En realidad, sí, lo primero que yo tengo que hacer es sacar lo que sería la suma, o sea, de X, saco la sumatoria y lo divido por el número de personas, o sea, por 10, por el número de datos, y ahí saco el promedio. O sea, recuerden que el promedio es sumar todos los datos que yo tengo por el número de datos que tengo, Claro. ¿sí? Lo mismo pasó en I. Después, lo que serían esos tres valores ahí que están seguidos, recuerden que esos son sumatorias, no son promedios, porque en realidad si quisiese podría sacar los promedios, pero en realidad como no me los piden, recuerdo que lo que me piden a mí es círculo rojo, amarillo y azul, que son las sumatorias de estas tres últimas columnas. Claro, pero para sacar X media e Y media sí toca hacer el promedio. Exactamente, Ya. sí. Voy a sumar todo lo que yo tengo, toda esta columna, y divido por el número de datos, que tengo como número de datos 10. Por eso hago 493 dividido 10, que es el número de datos, y me da 49,3, el promedio de X, por ejemplo. Buenísimo, genial. Lo que yo les recomiendo es que traten de practicar lo que sería ahora ambos temas. Obviamente que chi cuadrado es re sencillo y lo que es lo que sería regresión por ahí un poquito más largo, pero bueno, recuerden que se aseguran muchos puntos. Así que bueno, em, cualquier cosa, sí, nos estamos hablando para el próximo tema. O sea, lo que quedaría sería medidas de asociación, que es otro tema más. Generalmente en los finales están tomando más medida de asociación que chi cuadrado, por ejemplo. Bueno, regresión lo toman absolutamente siempre. No hay un solo modelo que no tomen regresión porque como es tan largo, siempre lo van a tomar. Y lo que es medida de asociación sí, porque al ser los últimos temas, lo toman siempre. Así que serían como temas fuertes en lo que es el final. Bueno, después distribución normal lo toman siempre. Alguno de test de Z lo toman también. Y ANOVA a veces lo toman y a veces no. Todo depende de qué tan largo te den el de regresión también. Si te dan por ahí uno más largo de regresión, ANOVA no lo toman. Si te dan uno más corto de regresión, toman ANOVA. Pero bueno, esos serían como para el lado que tendrían que ir. Así que bueno, cualquier cosa nos estamos hablando para en otra próxima clase ver medidas de asociación, que lo podríamos ver también de modelos de finales y alguna otra duda que tengan o podemos hacer algún modelo de final o algo como para ir viendo em, cómo puntualmente van tomando, ¿sí? Así que bueno, cualquier cosa nos hablamos, ¿sí? Dale, no, buenísimo. Dale. Chau, Gracias. chau. Gracias, chao. Adiós.